¿Qué hacen, niños? ¿Qué es más aterrador? ¿Un dragón gigante que escupe fuego o un picayelo que busca borrar quién eres? El miedo más grande de mi infancia era terminar en un hospital psiquiátrico. Y hoy ese temor cobra vida mientras analizamos Sucker Punch. ¿Es esta película solo una fantasía visual de Zack Snyder? ¿O estamos ante el retrato cinematográfico más fiel de la programación Monarca y el MK Ultra? Hoy, a petición de nuestro suscriptor Peter HZ6, nos adentramos en el mundo de Baby Doll. Una historia de abuso, disociación y la batalla definitiva por esa chispa interna que ningún sistema de control puede robar. Estás a punto de entrar a otra dimensión. Una dimensión donde el terror te acechará, donde la música te seguirá y donde antiguos autores te susurrarán sus poemas al oído. Yo soy Violeta y junto con Sheraton somos Zona de Quimeras. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, días o noches tengan todos ustedes. Nosotros somos Sheraton y Violeta. Y el día de hoy, como ya mencionamos, traemos una película que nos comentó Peter HZ6, un suscriptor que siempre hace recomendaciones interesantes, como la de The Casualties en nuestro video de One, de Metallica. Y en esta ocasión, que ya tiene algo de tiempo, nos mencionó esta película que tardamos, pero ya está aquí, Sucker Punch, de Zack Snyder. Baby Doll es una joven de 20 años que acaba de perder a su madre, siendo víctima de abusos por parte de su padrastro. Y al intentar salvar a su hermana de una de las balas perdidas que dispara dan en su hermana, quien perece. Es así como llega al hogar Lennox, un hospital psiquiátrico donde pronto será lobotomizada para que olvide todo. Esto pagado ilegalmente por su infame padrastro, y así quedarse con los bienes de su madre que había puesto únicamente a nombre de Baby Doll y su hermana. En este lugar conocerá a otras chicas, con quienes hará un plan para escapar. Es así como al lado de Amber, Blondie, Rocket y Sweet Pea distraerán con el hipnotizador baile de Baby Doll a diversos individuos de este mundo imaginario. Un burdel para reunir los elementos que la harán escapar. ¿Lograrán estas chicas su cometido? Sucker Punch pertenece al año 2011 y fue escrita por Steve Shibuya y Zack Snyder, quien también la dirigió. Bueno, pues me gustaría saber qué opinas de esta película, que de hecho la viste hace ya muchos años, ¿no? Casi cuando comenzábamos a andar, que de hecho es de 2011, entonces teníamos muy pocos años de empezar a andar, 2 años. Pero cuéntanos un poco qué piensas de esta película. Bueno, pues es una película que visualmente me parece muy atractiva. Yo realmente conocía muy pocos trabajos de Zack Snyder. Realmente lo que me llamó la atención fue esa estética anime que yo había visto en trailers. Fue lo que me llamó mucho la atención. Sí, muy steampunk, ¿no? Sí, completamente. De hecho, este estilo fue lo que más me atrajo. Una de mis aficiones precisamente es el anime, el manga y el cómic. Así es. Y al inicio de esta película yo veo una historia llena de dramatismo, esta historia, abuso de poder, de abuso íntimo, por así decirlo, con respecto a nuestro personaje principal. Y me gusta, es una historia que se cuenta rápido, entre comillas, el drama, la línea principal de esta película se cuenta rápido. Pero creo que Zack Snyder tiene varios problemas en esta película, que ya hablaré un poco de ello más adelante. Y me gusta mucho la estética que va trazando en cada una de estas historias o estas subhistorias que vemos a lo largo de ella, ¿no? Realmente es una historia que me capturó, me atrapó mucho todo lo visual y sí. Curiosamente, ahorita que lo vimos recientemente otra vez, yo tengo una observación, es curioso, pero a mí me gusta mucho más la estética que maneja de manera visual en esta película que, por ejemplo, la Liga de la Justicia, en su versión de Zack Snyder, porque está la otra versión. Sí, la que dura como 4 horas, sí, ¿no? La versión de Zack. Sí, claro. Pese a que eran completamente épocas diferentes y que la tecnología visual era completamente distinta, claro. Siento mucho más compleja y más entera esta que la de Liga de la Justicia. Me gusta mucho cómo va construyendo estas historias. Obviamente, si eres fanático quizás del mundo de los cómics, quizás de este mundo de fantasías y de este mundo que se construye de esta manera, es más fácil que la comprendas. Quizás para quienes no están acostumbrados a este tipo de lecturas o de cine o de animaciones, pues quizás no la comprendan porque llega a tener un cierto grado de complejidad al tener subhistorias y no te permite quizás como espectador
entender qué está sucediendo de primera mano. Así es, y eso de solo hablamos del nivel, digamos, superficial, porque también hay otras teorías que como dijimos al inicio, esto que implica el MK Ultra, que vamos a hablar más adelante de ello, pero sí, incluso de manera, digamos, básica, superficial, el primer nivel, por así decirlo, no se logra entender muy bien si no estás tan familiarizado a lo mejor, sí, ¿no? claro, necesitas empaparte un poquito quizás para esto, para que en la primera vista hacia esta película percibas, captes todo lo que te quiere decir la historia y no tengas ningún problema. No es una película compleja, pero creo que está mal contada y es uno de los detalles que yo le veo a Zack Snyder. Creo que Zack Snyder es excelente a nivel visual, es excelente para tener este tipo de desarrollos a nivel visual, pero creo que no es un buen director del todo. Creo que tiene muchos fallos en la forma en la que dirige, en la forma en la que narra historias. También es muy dramático en la forma visual en la que muchas veces pone esta cámara lenta, ¿no? Así es. Este tipo de detalles que vemos en todas sus películas. Creo que la mejor lograda viene siendo 300. 300 me gusta mucho. Sí, es Hay muy que buena, traerla. es muy buena película. Sí, creo que es la que está mejor contada y Leónidas. Sí, tus escenas. Esta estaba con ojo así babeante. La verdad sí escenas... se da uno su taco de ojo con Leónidas. Y sí, las escenas picantes son sí, definitivo. ¿no? Súper eróticas, muy buenas. Muy definitivo. buenas. Ya vieron cómo es esta cochina, pero bueno. Y bueno, retomando el tema, pues hay un contexto de steampunk, hay un contexto anime, hay un contexto cyberpunk y todos creo que están muy bien adaptados, creo que están muy bien puestos en escena. Para la época quizás no se veía algo tan marcado, por lo menos desde el punto de vista americano, que bueno, en Japón pues hay muchas películas de este corte y que pues obviamente ya son parte de su cultura, ¿no? Pero aquí en esta parte del mundo no se veía algo así. Fíjate que me recuerda mucho que por esa misma época también veías mucho esta película de Avalon. Avalon es una también gran película. Tiene este tipo de efectos, ¿no? Sí, muy claro. marcados. Y Avalon es una película... más o menos en esa misma época veías ambas. Sí. Yo me acuerdo mucho. Sí, Avalon es una película, digo, no está relacionada para nada con esto, pero es una película que no es muy conocida y es una película que a mí me fascina. Si a ustedes les gusta Matrix, este tipo de películas que hablan de conectarse a otro mundo y de videojuegos, tienen que ver esta película, es una chulada. Después quizás, yo siempre digo que voy a hacer una extrazona, pero nunca lo hago, pero bueno, si puedo voy a hacer una extrazona de esta película que les garantizo que la mayoría de ustedes no conoce. Es una película, una chulada, y visualmente tiene una gran calidad. Violeta la vio conmigo y la disfrutó bastante. No la vi. Avalon nunca, tampoco vi Avalon. Viste nunca. Que veía fragmentos nada más, veía que la ponías y yo me dormía, ¿no? Igual esta película. Sí, es que Violeta para ese entonces no estaba tan abierta, ella siempre ha sido muy... Sí, no. Ahorita les voy a platicar qué pensaba yo de esta película. Era muy estricta con este tipo de películas, pero bueno... aparte de eso tenemos una historia bien contada, un gran drama en esta película de Sucker Punch, una historia con un final, híjoles, que es amargo, a mi punto de vista es amargo. Un final ahí curioso. Sí, no, también. Es un final amargo, pero bueno, pues básicamente es un contexto general que quiero dar, no quiero adentrarme tanto todavía a las teorías, porque si no, claro. vamos a ir platicando de eso más adelante, pero bueno, esa es mi opinión general de la película. Yo no puedo calificar una película, pero creo que es algo muy atractivo. Si ustedes no la conocen, véanla, la van a disfrutar. Ha envejecido muy bien, de hecho se ve de muy buena calidad para la época que estamos viviendo ahora. Incluso les repito, los efectos superan mucho a muchas películas de hoy en día. Definitivamente, incluso el CGI, por ejemplo, que se está utilizando esta película, suaviza todo, suaviza la piel, suaviza el entorno, hace que se vea con texturas sólidas y que le dan un cierto toque de elegancia. Es una de las cosas que me gusta y cosas que en el CGI actual no vemos. Realmente sí se ve todo de un videojuego en un sentido total. De Play 2 casi. Sí, no, Zack Snyder siempre ha cuidado mucho que las películas tengan ese atractivo visual, que realmente destaquen, a pesar de que todos contengan ahora ya las mismas herramientas para hacerlo, ¿no? Pero bueno, esa es una opinión general que les doy muy superficial de la película para que se animen a verla, y ahora vamos a adentrarnos un poco más en el tema. Cuéntame, Violeta, ¿tú qué opinión tienes de esta película más a detalle? Fíjate que esta es una película que me pareció muy loca. Se me hizo, como bien comentas, demasiado espectacular.
en el aspecto de producción, en esta cuestión de maquillajes exagerados, las pestañotas, los delineados muy muy marcados, estos vestuarios también, ¿no? Obviamente también estas increíbles aventuras que nos muestra la psique de Baby Doll y que implica todo este contexto que ya mencionaste, que es pues de los efectos especiales, el CGI, las pantallas verdes, etcétera, que híjole, era 2011 y sí, o sea, coincido completamente contigo, ha envejecido muy bien. La verdad es que si a ustedes les gustan las películas de acción con efectos especiales, creo que es una que definitivamente no se pueden perder, ¿no? Y pues yo ya sabía de esta película, era una película que veías frecuentemente. Yo me dormía en cuanto la ponía, siempre me negué a verla. Sin embargo, fue nuestro suscriptor quien la mencionó, la trajo a colación, Peter HZ6, que te damos las gracias, de hecho, por haberla mencionado. En uno de estos shorts en los que hablábamos del MK Ultra, quizá tenía ahí alguna relación con la nueva película de Weapons, ¿no? Claro. Entonces hicimos este short y ahí comentó él, Sucker Punch es una película que tiene esta relación con este organismo que era la MK Ultra, que ahorita vamos a platicar un poco qué era exactamente, ¿no? Así es. Él nos mencionaba que se trataba de una víctima que había sufrido algo que se llamaba, o que bueno, las teorías de conspiración la llamaban la programación monarca, más específicamente la versión beta o kitten, y lidiaba con el trauma del abuso y el medio de disociarse para vivir estas aventuras y poder así ir sobreviviendo estos abusos tan fuertes. Ahorita vamos a explicar un poco más de qué se trata exactamente este tipo de variaciones que era la beta o la kitten. Algo bastante interesante porque bueno, el MK Ultra sí existió. Sin embargo, por ahí... Estas desclasificaciones que vieron de estos archivos del MK Ultra que son dantescas, ¿no? Sí, pero desafortunadamente, a diferencia de otros desclasificados, en este caso muchos fueron destruidos, ¿no? Claro. En sí, fíjate que esta película para mí fue francamente como ver Noches de Encanto, esta película de burlesque y de baile donde la protagonista es Cher y Cristina Aguilera, ¿no? Ya sabes. Sí. Me pareció que tiene esta misma vibra cabaretera. Obviamente sin los bailes, ¿no? Me encantaron los vestuarios, maquillaje, como les decía, me pareció bastante exagerado. Sin embargo, poco a poco pude entender el concepto y me parece de hecho bastante de acuerdo, bastante bien con esta mente de Baby Doll. Sí te confieso, sin embargo, que me costó trabajo entrar en la película, O sea, fue una película que primeramente me pareció muy grandilocuente, muy exagerada. La manera en la que está filmada me parecía casi de un videoclip, ¿no? Sí, es que es muy dramático, es lo que yo te mencionaba, ¿no? La forma en la que trabaja Zack Snyder. Las cámaras. Tiene una apariencia completamente de drama en sus tomas. Y lo vemos en todas sus películas, En todas sus películas tiene este tipo de conceptos de cámara lenta, de acercamiento, de lo que son las texturas en la tela, los movimientos lentos de las cosas circulares moviéndose. En momentos dramáticos, ¿no? Y dramatizando todo. Es parte de la forma de ser de Zack Lo quiere Snyder. hacer muy épico todo, no sé, ¿no? Pero ya es un, a mi punto de vista y a mi gusto, es demasiado exagerado, ¿no? Entonces, sí, hubo un momento en el mero principio que dije, oye, vamos a ver un videoclip de 2 horas y media, ¿no? Sí lo parece. Sobre todo porque empieza con esta música, que de hecho el soundtrack es muy bueno, estos covers, tiene muy buenos que covers, dije, esto va a ser un videoclip, ¿no? Sí. Pero fíjate que conforme fui comprendiendo cómo es que Baby Doll había tenido esta vida a lo mejor compleja, ya que realmente yo no estoy segura de que el padrastro abusara de ella y de su hermana desde antes de que su madre falleciera. Ahí yo pongo un paréntesis. Ajá, a ver. Digo, recientemente leíste que hay una versión extendida de esta película, y en esta película es más cruda. Yo recuerdo haber visto esa versión. Sí nos dejan más en claro que ya hubo abuso por parte del padrastro, que de por sí es el típico hombre, se ve completamente como un villano, ¿no? Un cerdo completamente. Sí. Y sí, nos dejan claro que desde ya antes que muriera la madre. Claro, de hecho se ve incluso cómo entraba cuando fallece la mamá, el hombre empieza a entrar a la habitación de Baby Doll, y pues tiene cosas con ella, aunque no es completamente gráfico, te lo dejan claro. Y cuando Baby Doll nota que ahora va por su hermana,
es cuando ella toma la decisión de tratar de rescatarla. Y en este intento de rescate comete el error de no va a apuntar, este hombre, ¿no? Obviamente es una niña, ¿no? No va a apuntar exactamente sí, bien. no, y pues lamentablemente aquí empieza el problema con ella cuando pues... Exacto. Como yo creo que pasa en la realidad, ¿no? De un momento a otro la vida se te hace trizas. Entonces a su padrastro, a quien por cierto le araña la cara, esta injusticia que ella vive, porque también pues vemos que el padrastro lo que busca es quedarse con estos bienes que la mamá le ha dejado únicamente a sus hijas, ¿no? A él no le dejó nada. Y fíjate que en esta versión que vimos sí hay muchas partes recortadas, hay que mencionarlo. Por ejemplo, una de las cosas que no vimos es cómo conoce a sus compañeras en el psiquiátrico, no en su mente. Porque en la vida real, en la vida real las conoce, te dan una pequeña visión sobre las chicas que se vuelven sus compañeras en su mente, realmente. Y en esta película te lo dejan como si simplemente llegaran de la nada y ella se las clara, cuando no, todas existen y todas están en ese sitio. Así es. ¿No? Tienen un pequeño contacto con Baby Doll. Y de ahí ella construye estos personajes en su mente, pero eso es algo que no vemos en esta versión corta, ¿no? Sí, como que las dota con estas características, no tanto fantásticas, yo creo que más bien en el primer nivel, por así decirlo, que es el burdel, las dota también de ciertas características, y ya en los siguientes niveles, en el segundo nivel, las dota pues con estas habilidades de pilotear un avión, ¿no? De la guerra, samurai. Así es, etcétera. Pero pues bueno, finalmente primero llega a esta casa. Se le llama Hogar Lennox, que pues es un hospital psiquiátrico, y pues le paga este padrastro le paga a un enfermero llamado Blue Jones para que pues pronto se lobotomice esta chica y olvide todas estas cosas, o mínimo que lo que diga no sea creíble o sea incoherente, ¿no? Para él salirse con la suya. Pues sí, quedarse con el dinero. Así es. Y pues bueno, la lobotomía cerebral, que de hecho esta palabra viene del griego lobo, que significa lóbulo, y tomía, incisión quirúrgica, era este procedimiento en el cual se llevaba a cabo una ablación de uno o más fascículos nerviosos de un lóbulo cerebral. En este caso, pues esta operación buscaba curar enfermedades mentales como estrés y demencia, y a partir de 1935 se llevaron a cabo por primera vez en seres humanos, esto con el neurólogo Egas Moniz y el cirujano Almeiras Lima en la Universidad de Lisboa. Evidentemente, pues esto registraba unos cambios adversos en la personalidad, ¿no? Y el funcionamiento social de los individuos que pues habían sido lobotomizados cerebralmente. La operación que vemos en esta película, y que de hecho hemos visto en muchas series de televisión. Sí, series de televisión. Ahorita me acordé mucho de Asylum, ¿no? Sí, claro. Ay, vemos cómo aparece Franca Potente en su papel de Ana Frank, precisamente. Así es. Y vemos al final de esta saga, ¿no? Como ella también es lobotomizada. Así es. Y se convierte en alguien dócil. Exacto. De ser alguien rebelde, ¿no? Y que era capaz de hacer todo, se convierte en una mujer de edad completamente dócil. Como el esposo quería, ¿no? Exacto. Que por supuesto esto es una invención y una cosa que se tomaron de licencia los... Sí, una libertad muy grande. Ajá, los de American Horror Story, hecho, ¿no? Ajá, siempre se toman estas libertades con personajes que de hecho existieron en la vida real, ¿no? Así es. Pero bueno, ustedes dirán esto, ¿quién lo inventó? ¿Cómo surgió? Pues fíjense que este procedimiento, la lobotomía transorbital, fue inventada por alguien llamado Walter Freeman, que de hecho no era ni siquiera cirujano. Sí, ahorita que me lo dijiste me quedé impactado. Me arrepentí de decírtelo antes porque me hubiera gustado que reaccionaras aquí en vivo. Me quedé de a 6. Yo cuando lo leí dije, ¿qué? O sea, algo verdaderamente barbárico y enfermo, hecho, ¿no? por un tipo que era un sádico, yo creo. Sádico, o sea, sí. Mínimo quería experimentar a ver qué pasaba, claro, ¿no? Y claro. es algo horrible. Pero bueno, este tipo lo que hacía era que utilizaba un picahielo y un mazo de caucho sobre el conducto lagrimal y lo movía hasta cortar las conexiones entre el lóbulo frontal y el resto del cerebro. O sea, imagínense la brutalidad, ¿no? De todo esto. Esto está registrado que se realizó tan solo en Estados Unidos, o sea, imagínense en el resto del mundo,
entre 1936 y la década de 1950, siendo la última lobotomía legal llevada a cabo en 1967, o sea, ya bastante avanzados los 60. Sí, claro. Esto ya gracias a la inclusión de pues antipsicóticos, del desarrollo del psicoanálisis, que evidentemente se dieron cuenta que resultaba mucho más efectivo y menos invasivo, ¿no? Claro, además de esto es irreversible, evidentemente. Así es, ¿no? sí, totalmente. Ya después pues fue considerada esto como un episodio de hecho barbárico, ¿no? En la historia de la psiquiatría y que destruyó la conciencia de muchísimas personas, ¿no? Así es. Fue un... Sí, porque originalmente, bueno, yo tengo el entendido de que muchos de estos casos de lobotomía sí se llevaban a cabo en personas que tenían una esquizofrenia severa. Así es. O que tenían problemas muy graves que ni con medicación, pero curiosamente hubieron casos, y fíjate, esa es una referencia que hacen aquí en Sucker Punch, de personas que sabían acerca de circunstancias delictivas. Okay. Habían sufrido algún tipo de abuso o que tenían alguna situación, por ejemplo, de herencias. Y son esas tres conexiones que vemos en esta película que fueron desarrolladas y que fueron llevadas a estos lugares a ser lobotomizados. Entonces había muchas personas que no estaban enfermas, incluso personas que tenían problemas con ninfomanía, por ejemplo. Así es. También fueron tratadas bajo este tipo de conceptos, ¿no? Así es, y de hecho, como lo comentábamos hace ya mucho tiempo, casi cuando iniciamos nuestro canal, con esta canción de ¿Será por eso? De Caifanes, claro, muy buena. Que hablamos un poco del Hospital de la Castañeda, aquí en México, también, o sea, se metían al psiquiátrico, no solo a verdaderamente personas que tuvieran algún padecimiento mental, sino que también pues a chicas con ninfomanía, a personas con epilepsia también, o a personas que simplemente ya le estorbaban a su familia, etcétera, y pues iban y las recluían ahí, se acabó, ¿no? Entonces, esto es una realidad que se llevaba a cabo con estas víctimas, ¿no? Con estas personas. Y fíjate que este era uno de los miedos que yo más tenía, cuando era niña. Me daba mucho miedo caer en un psiquiátrico, volverme loca. Como que este concepto de volverte loco, de ya no poder controlar tu mente como tal. Y fíjate que no estoy muy segura de por qué tenía yo este miedo. Yo estoy seguro que habrás visto alguna película de niña o Justo algo, era lo que te iba a decir. Yo no veía este tipo de cosas, ninguna cosa alusiva al tema en películas, ni mucho menos de terror que fueran dedicadas a adultos. Sí veía Le temes a la oscuridad, por ejemplo, Escalofríos, como ya saben si nos siguen desde hace tiempo. Sí leía también mucho, pero fíjate que yo no recuerdo haber leído algo alusivo a este tema. Y les digo, películas así, mamá me las tenía completamente prohibidas, ¿no? Era así de no, eso no lo veas. Entonces no estoy muy segura de por qué tenía yo este miedo, pero sí les puedo decir que era un miedo muy fuerte que yo tenía, ¿no? Pero bueno, volviendo al día de hoy y a lo que me pareció esta película, fíjate que cuando por fin logré entrar en ella, que les digo me costó trabajo, pero cuando por fin logré entrar en este ambiente me gustó mucho. Si bien al principio dije, híjole, me la estoy pasando bien raro, por todo el hecho de no terminar de entender e hilar también el por qué una chica que se encuentra en un hospital psiquiátrico imaginaría estas cosas, el hecho de que ni siquiera se encontraba en un psiquiátrico, sino en un burdel, ¿no? Yo decía, ¿por qué se imagina? ¿Cómo cambió, no? Sí, claro. Ajá, que de hecho también es bastante desagradable, obviamente, ¿no? No tiene nada que envidiarle a la casa psiquiátrica, creo yo, porque pues obviamente se aprovechan de estas chicas en contra de su consentimiento, Pero de hecho yo creo que era por eso que construyó esta personalidad, porque precisamente para ella quizás el estar en el psiquiátrico, al estar en un burdel no era muy diferente para ella, ya que pues había personas que no estaban realmente en un estado mental tan grave, eran chicas muy rebeldes, muy revoltosas, ¿no? Y que estaban en un psiquiátrico, pues eran tratadas así como simple carne, cosa que sucede en un burdel. Así es, y que de hecho también esto coincidiría con la teoría del MK Ultra que vamos a hablar un poco más adelante,
Pero fíjate que cuando pude entrar en esta película también me puse a pensar mucho cómo el cirujano que iba a realizarle de hecho la lobotomía transorbital, ella lo veía como la persona de dinero que iba a comprar su virginidad en este lugar, ¿no? Y que aparte contaban con una mujer de nacionalidad soviética, me parece, ¿no? Carla Yugino. Carla Yugino, que interpreta a la doctora Vera Gorsky. Ella en su mente es esta como maestra de baile, de danza, ¿no? Que les enseña justamente a bailar en este teatro burlesque para entretener a los clientes, ¿no? Sí. Híjole, todo esto se me hizo un verdadero alucine, ¿no? Como ver Moulin Rouge o Noches de Encanto, les decía, pero en ácidos. Así se me hizo, así te la podía definir. Fíjate que coincido contigo, se metió un buen pasón el Zack Snyder y pues... Vio Noches de Encanto y dijo, exacto, ahí está. ¿Qué opinas de esta increíble gargantilla que elaboró Sheraton? La pieza principal es una sodalita y tiene acompañamientos de celestina o aventurina azul. Para cuidar el nuevo metal que estamos implementando, que es chapado en oro, es muy fácil, no necesitas limpiarlo y únicamente tienes que cuidarlo del agua, del perfume, del jabón, de meterte a la playa con él o a la alberca. Simplemente eso y te durará mucho, mucho tiempo. ¿Qué opinas? ¿Pedirías el tuyo? Recuerda que todo lo elaboramos a mano. Seguimos con el programa. Y pues bueno, fíjate que fue en este punto en el que me puse a pensar en Emily Browning, la actriz que de hecho interpreta a Baby Doll, y me gusta mucho esta actriz. Yo la he visto en otras películas, ahorita se me viene a la mente La Bella Durmiente, que no es La Bella Durmiente, la de los cuentos. Es una película muy interesante, sí, que hay que traerla. También muy compleja y que habla de muchos temas muy adultos. Así es, totalmente. Y pues Lemony Snicket, ¿no? Lemony Snicket. Muy buena película. Donde interpreta a Violet. Esa película me encanta. Sí. Es donde más la ubico ahorita. Pero que tiene este rostro, esta expresión, sobre todo en esta película, como de mucha inocencia, ¿no? Y creo que esta fue la llave que por fin me llevó a lograr entrar en esta película. Ok. ¿No? Incluso también recordarme a mí misma cómo era yo a esta edad, ¿no? A los 19, 20 años, e incluso un poco más niña, que buscaba aislarme del mundo, de estas personas que me hacían daño. Todas estas cosas que, bueno, finalmente mi refugio fueron los libros en este caso, ¿no? Mucho. No tenía muchos amigos de niña. Y pues bueno, esta era mi manera de vivir fuera de la realidad de estas aventuras, ¿no? Aquí fue cuando pude entrar en este mundo tan espectacular y tan producido en vestuarios y en maquillajes, porque me di cuenta de que este es el mundo interno de Baby Doll, ¿no? Son estos elementos que, si bien nos señalan y nos siembran detalles que seguramente Zack Snyder quería mencionar, tales como por ejemplo los Zeppelins, ¿no? La guerra, los conflictos mundiales, estos portaaviones, etcétera. Creo que también perfectamente funcionan como una metáfora de esto que Baby Doll conocía. Así es. Y lo que ella podía identificar como algo a lo que de hecho se le tenía que hacer frente, ¿no? Así incluso es. Si en apariencia, obviamente todas estas cosas eran mucho más grandes que tú, tu cuerpo es pequeño, por ejemplo, etcétera. Vemos en una de sus asociaciones precisamente cuando entra a un sitio. Sí, es la primera, ¿no? Con los samuráis, con estos shoguns y samuráis gigantes, ¿no? Ajá. Que de hecho son una completa referencia quizás al manga o al anime, pero que también tienen un contexto psicológico más amplio, ¿no? Así las es. Cosas a las que tienes que enfrentar. Sí, porque de hecho al principio la avientan y la hacen volar por los aires, ¿no? Son evidentemente más grandes que ella. Moviéndonos un poco a lo que es la época de esta historia, de esta película, la época de Baby Doll, fíjate que no sé tú, pero para mí sí fue algo que me costó un poco de trabajo identificar. Si bien te muestran estas aventuras, como bien mencionas, con detalles japoneses, de hecho su mismo uniforme de batallas en las aventuras es justamente como de colegiala japonesa, ¿no? El de Baby Doll. Los detalles de la guerra en idioma alemán, el Zeppelin,
el mismo hecho de la lobotomía transorbital, que sabemos en qué época se llevaba a cabo, ahora que lo mencionamos, y que bueno, yo sabía obviamente de la existencia de este procedimiento porque me gustan mucho las películas de terror, ¿no? Sí, y es algo que habíamos visto desde hace tiempo. Incluso llegué a preguntarle, tengo una tía médico y le llegué a preguntar sobre estos procedimientos, pero bueno, en mi mente tenía la idea de que de hecho se volvió obsoleta en los años 60 o 70. Era algo que más o menos tenía yo pues contemplado, ¿no? en mi mente. La música que ponen a lo largo de toda esta película nos hablan también de cosas más actuales, ¿no? Entonces esto me confundía un poco. Si bien tenemos piezas como White Rabbit, que es del 67, o Tomorrow Never Knows del 66, que de hecho son canciones profundamente psicodélicas, ¿no? Muy, muy psicodélicas. Uno escucha la letra, escucha la música y te viajan totalmente, ¿no? Sí, también vale la pena mencionar que tenemos otras ya mucho más actuales, moviéndonos a los 80s, ¿no? Está esta de Eurythmics, de Sweet Dreams, de hecho aparece bastante pronto en la película, o incluso Army of Me de Björk, que ya pertenece al año 97, ¿no? Aparte tiene otra versión, ¿no? Sí, tiene otra versión, exactamente. También interpretada por Björk. Un soundtrack, por cierto, que yo disfruté muchísimo, se los recomiendo. Sí, de hecho es una película que tiene esa parte también completa, ¿no? Where is My Mind también está. El soundtrack es muy bueno, muy bueno. Where is My Mind también ya es noventera, ¿no? De Pixies. Sí. Entonces esto me confundía, como que dije, ¿a qué época pertenece esto? ¿En qué época estamos? ¿No? Ajá, no lograba identificar. Claro. Pero bueno, finalmente es una película que me tocó de maneras que no esperaba. La verdad es que yo afortunadamente ahorita ya no estoy de chillona como hace un año, ¿no? Gracias a los antidepresivos. Pero de no estarlo, seguramente me hubiera sacado incluso algunas lágrimas. Claro. Y fíjate que ya mencionaste tanto el contexto del soundtrack, como ya hablamos acerca de un poquito acerca de la simbología que hay en esta película y el MK Ultra. Lo curioso es de dónde vino esto. Este tipo de teorías de que esta película estaba relacionada con el MK Ultra, o nos hablaba de estas formas de control mental por parte del MK Ultra, nacieron de un sitio web de la época que se llamaba The Vigilant Citizen, si no mal recuerdo, que se dedicaba exclusivamente a ver las teorías de conspiración en el arte en general. Principalmente hablaba de teorías Illuminati, ¿no? Y hablaba de cómo es que el cine y la música han utilizado a lo largo de la historia distintas técnicas de control mental, o tratan de normalizar, por ejemplo, ciertos aspectos del control mental. Sí. Y se enfocaban mucho en esta película tanto por el soundtrack, que era una forma, según mencionaban en esta web, de cómo es que Zack Snyder nos quería dar a entender de qué estaba hablando y que quizás él o la gente con la que trabajaba sabían algo, ¿no? Entonces tanto los soundtracks como la misma película fueron estudiados a detalle por The Vigilant Citizen. Les comento, esta página que de hecho una persona que escribía nada más se llamaba como VC, así, tal cual, Vigilant Citizen. Esta persona era la que se dedicó a desglosar, a desmenuzar a detalle todo este tipo de conceptos del MK Ultra que se encontraban dentro de esta película y que se trasladaron después a otros sitios, otros foros a donde fueron tema de discusión, a donde, aunque parecía una simple teoría de la conspiración, estaba muy bien cimentado, estaba muy bien estructurado, a tal punto que ya no se tomaba como una simple teoría de la conspiración, sino ya se tomaba como algo más firme. Dentro de las cosas que se presentaban en The Vigilant Citizen, por ejemplo, este film tenía demasiadas cosas que lo hacían ser muy palpable, que decían, es que todo esto que nos presentan en esta página es demasiado estable como para ser un simple chisme, ¿sabes? Entonces fue por eso que tomó mucha fortaleza y se tal cual pues dentro de lo que son estos chismes del cine, ¿no? Así es, pero bueno, ¿qué es el MK Ultra, de hecho, no? Claro. Si ustedes no saben qué es esto, bueno, pues el MK Ultra fue un proyecto conocido como el Programa de Control Mental de la CIA. Esto se desarrolló en la Guerra Fría, etcétera. Era un programa secreto e ilegal. Con muchas otras cosas que hacen allá. Así es, que llevaba a cabo experimentación en seres humanos, sin su consentimiento ni su conocimiento. Esto con el fin de desarrollar nuevas drogas para utilizar en interrogatorios y torturas, así como desarrollar técnicas de control mental y psicológica. Obviamente estas palabras las vamos a estar cortando, pero bueno, saben a lo que nos referimos, ¿no? Así es.
Y pues algunas de las técnicas llevadas a cabo por el MK Ultra en estos sujetos de prueba fueron la terapia de shock, por ejemplo, la alteración de las funciones cerebrales por medio de la administración de LSD, de hecho, ¿no? Uh-huh. Que es esta sustancia, este ácido lisérgico, que también tiene mucho que ver con la psicodelia, ¿no? Ahorita que mencionábamos estas canciones altamente psicodélicas. Y que por cierto me acabo de acordar del libro de Ojos de Fuego de Stephen King, de Firestarter, donde precisamente menciona ese tipo de experimentación. Vimos una película hace poco del MK Ultra que también me encantó, muy buena, que la vamos a traer pronto. También. U otras sustancias químicas también llevaban a cabo cosas también como la hipnosis, la privación del sueño, el aislamiento extremo y abusos verbales y de carácter íntimo, ¿no? Ya fue en 1975 cuando el Comité Churchill investigó las actividades ilegales en territorio estadounidense. Como hemos visto ya en muchas series y en muchas películas, pues aplicaron la vieja confiable, ¿no? Claro. Específicamente el director de la CIA, de nombre Richard Helms. Él destruyó todos los documentos sobre el MK Ultra, obviamente, ¿no? Es por eso que muchos de estos testimonios se quedaron únicamente como teorías conspiranoicas, ¿no? Sí, porque hecho, no hay tanto documento. Así es, y de hecho, como dato extra también, el hecho de las teorías de la conspiración fue una idea incentivada precisamente por la CIA. Ellos se encargaron de hacer ver a las personas como está loco, exacto, no le hagan caso. Sabe que fue un agente de la CIA. No recuerdo correctamente el nombre, estaba como locutor. Y él fue de los primeros que como que presentaba estas teorías de manera muy ominosa, muy estridente y sonaba como un loco. Así es. Después desapareció, ¿no? Y de ahí vinieron mucho más teorías, ¿no? Pero el punto es que esto lo hicieron para, pues, que uno crea que todo esto es de gente loca, de gente que no tiene nada que hacer. Así es, ¿no? Desquacerados. Así es. Y pues bueno, fue así como el Comité Church, perdón, hace rato dije Churchill, no fue Churchill, el Comité Church y la Comisión Rockefeller contaron prácticamente pues con únicamente testimonios jurados de participantes directos que sobrevivieron y un muy pequeño número de documentos que se salvó de la destrucción que llevó a cabo Richard Helms. Esto fue lo que propició que solo se quedara en teorías, ¿no? Y pues bueno, este programa fue iniciado en 1953 por Allen Dulles. Después fue precedido, esto ya según literatura no oficial, esto de las teorías conspirativas, por una cosa llamada programación monarca. Este era un método de control basado en traumas y se llamaba así porque era representado con un insecto. En este caso, la oruga, que era el sujeto sin desarrollar, que posteriormente se llevaría a cabo la programación. Este sería el periodo de crisálida. Así renacería como una mariposa, que en este caso sería el esclavo monarca. En el caso del personaje de Baby Doll, se supondría que había sido expuesta a traumas intensos que la obligaban a disociarse. Esta era una característica que tenían que tener los sujetos de prueba, tenían que tener esta capacidad de disociación de la realidad, ya que se decía que estos mundos alternos que la víctima crea pueden ser desatados usando herramientas como algunas imágenes visuales o algunos simbolismos, como por ejemplo el caso de Bucky, ¿no? Del soldado de invierno. Que por cierto me recuerdas programado. Un caso, así es como un caso reciente que vimos que causó mucho revuelo en redes sociales con Dross. Así es. Este caso de, ¿cómo era? Del monstruo roto. ¿No? Así es, que bueno, les repetimos, estas ya son teorías conspirativas o viene en la literatura ya no oficial dentro del MK Ultra, ¿no? Por esta situación de que todo lo desaparecieron o la mayoría de estos archivos fueron desaparecidos, entonces pues ya todo queda en entredicho. Queda como rumores y esto ya se vuelve también a veces leyendas urbanas, ¿no? Por ejemplo. Así es. Pero bueno, en el caso de Baby Doll, por ejemplo, la acción sería sonar la música y de esta manera ya comenzaría el baile, que es aquí cuando ya se disocia en otro nivel, en el segundo nivel, y empiezan estas batallas y estas aventuras, desactivan bombas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Peter ZH6, nuestro suscriptor, mencionó en este comentario que nos hizo la variante beta o kitten, que serían alter egos, ¿no? Programados para dar gratificación sexual.
¿no? Esto explicaría el burdel muy bien. Creo que encaja perfectamente porque ella tenía esta idea del burdel, estos vestuarios también altamente sexualizados, el maquillaje, etcétera, que es justamente pues para complacer, ¿no? Para dar esta gratificación visual de índole íntima a estas personas, ¿no? Y pues bueno, otra teoría que leí por ahí también menciona que Sweet Pea y Baby Doll serían la misma persona. Esto explicaría la escena final con el viejito, el conductor del camión. El camión que vemos a lo largo de esta película, que aparece en que todas era las como disociaciones. El Charlie de Los Ángeles. Exacto. De Charlie, ¿no? Que les daba estas instrucciones, simplemente las misiones. Aunque la versión extendida, no recuerdo bien, pero la versión extendida creo que ya había hecho una pequeña aparición. Creo que ya había hecho una pequeña aparición. Habría que ver, fíjate que... Hay que revisitar esa versión extendida. Sí. Yo, para ser muy sincero, vi una sola vez esta película en versión extendida. A Violeta les ha mencionado que yo lo estoy viendo. Bueno, lo que sucede es que yo llegaba en la noche y veía la película, pero me daba sueño. Al día siguiente tenía que irme a trabajar. Y donde vivía Montes, me tenía que parar a las 5 de la mañana. Pues no. La veías en partes. Yo lo veía en partes. Por eso yo veía que la repetías, la ponías y la ponías. Yo veía un ratito y ya tengo sueño. Tardé mucho en acabar de ver esta película. Pero fue una sola vez realmente cuando la vi. Entonces realmente no recuerdo toda la película. De eso ya tiene muchísimos años que yo vi esta película. Y esta fue la segunda vez que en realidad la vi. No sé, esta película me parece un poco extraña porque recuerdo muchas escenas que no están apareciendo. Y bueno, ya haciendo la investigación a detalle vimos que sí estaba la versión. Que hay una versión extendida. Que fue la que vi. Así es. Yo no sabía todavía que había una versión extendida. Por lo tanto, me preguntaba, ¿no? Sería interesante, me hubiera gustado conocer qué estaba pasando en la realidad, mientras Baby Doll imaginaba todos estos sucesos. Pero fíjate que yo mientras veía la película llegué a la conclusión de que realmente no importaba tanto. Sí, ¿no? de hecho, fíjate que en la versión extendida tampoco hay mucho de eso. Básicamente la versión extendida son pequeños fragmentos, pero no hay nada que sea tan relevante. Finalmente hubiera resultado en una película más de intentos de escape de un psiquiátrico dentro de estas instituciones. Pero pues bueno, creo que también esto nos ayudaría a develar un poco más estos puntos, ¿no? ¿Era Baby una víctima de control mental del MK Ultra? ¿Era Baby el alter ego de Sweet Pea o viceversa? ¿No? Aunque nos lo mencionan con los diálogos con el médico cirujano, a lo mejor era ya su mente liberada finalmente. Así es. Pero también se nos menciona que de hecho sí ayudó a escapar a alguien, entonces ¿a quién ayudó a escapar, no? Así es. Hablo justamente de esta escena en la que ella decide por fin entregarse al hombre que ha pagado por ella, entre comillas. Estos momentos en los que le dice: no quiero tu cuerpo, quiero eso otro, eso que tú eres, ¿no? Esa chispa que vive en ti, es lo que eres tú, más allá de tu cuerpo, ¿no? Y fíjate que esto, híjole, me movió mucho esta escena. No sé si recordarás, algún día yo te lo platiqué. Hace muchos años le escribí a Ángel, mi amigo que falleció, que ya les he platicado antes. Le escribí que era mucho más que sus enfermedades mentales, mucho más que sus anhelos, mucho más que sus trabajos pinchurrientos que llegó a tener aquí, etcétera. Y que esa chispa que yo veía irradiar de sus ojos era eso, era él, ¿no? Y es algo que yo contemplaba como algo bellísimo. Esta escena definitivamente me la recordó, por eso te digo que agradezco ahorita no estar de chillona, porque híjole, yo creo que me hubiera costado mucho trabajo parar de llorar, porque definitivamente fue algo que me remitió a él, ¿no? Este momento en el que también te dice que las armas las tienes dentro de ti, y que luches, híjole, inesperadamente también me movió mucho, fíjate que fue una escena que me emocionó mucho, es la escena ya al final. Este tipo de escenas conmovedoras precisamente están hechas para tocar a cierto tipo de personas que han vivido ciertas experiencias, ¿no? Así es, que luchamos con la depresión, porque justamente su hija luchaba. Es lo que yo te iba a decir. Desafortunadamente perdió la batalla. Siento que esta parte fue como un mensaje para ella. Sí, para su Siento hija. que fue un mensaje para ella realmente. Para la hija de Zack Snyder. Exacto. Así es. Más allá de esto, creo que si me preguntaban a mí antes qué era Sucker Punch, para mí era simplemente una película de acción con tonos de explotación, con chicas en minifalda ultrasadas, ¿no? Pero híjole, fue una película que la verdad me llevé mucho más de lo que yo esperaba y que me gustó bastante.
Zachary Edward Snyder nació en Green Bay, Wisconsin, el 1 de marzo de 1966. Mejor conocido como director de cine, también es productor, guionista y director de fotografía. Debutó en 2004 con el remake de 1978 Dawn of the Dead. También es conocido por haber dirigido 300 en 2006, Superman, El Hombre de Acero en 2013, que por cierto dio inicio al universo extendido de DC, Batman vs. Superman, Dawn of Justice de 2016 y La Liga de la Justicia en 2017. Es reconocido por utilizar la cámara lenta con técnica de rampa de velocidad, sobre todo para las escenas de lucha en sus películas. Después de la autólisis de su hija, comenzó activamente a participar en filantropía, dirigida a la prevención de la autólisis y a la conciencia sobre la salud mental, recaudando más de $750,000 mediante la venta de ropa y mercancía de Zack Snyder Cut. Una película que de hecho también tiene un cast que me gusta bastante, ¿no? La misma Emily Browning, como ya les comenté, Carla Gugino, yo la vi y sí la reconocí, ¿no? Detrás de todas esas pestañas y ese maquillaje dije, esa se parece a Carla Gugino, ¿te acuerdas que te dije? Sí. Me dijiste, se parece a Eva Green. Te dije, claro. Sí, ¿verdad? También le da un airecillo. Le da un aire a Eva Green. Pero bueno, me encanta Carla Gugino. Jenna Malone, también me encanta Jenna Malone. Genial la actuación que quizá la recuerden en El Demonio, ¿El Demonio Neón? El Demonio Neón, también sale en Donnie Darko, también sale en Los Juegos del Hambre, ¿no? De claro. Joanna. Entonces son actrices que a mí me fascinan, ¿eh? Dentro de lo que es Hollywood, me gustan muchísimo. Definitivamente creo que es la única película de Zack Snyder que me gustó y que sorpresivamente me fascinó, ¿no? Okay. También vi por ahí esta de The Watchmen, también es de él, ¿no? De Zack Snyder, sí. The Watchmen. Ay, no me gustó. Y a ti te gusta. A mí me gusta mucho, ¿no? Sí, yo soy, mira, no te puedo decir que soy fan de Zack Snyder porque yo siento que en su dirección tiene errores, siento que alargan cosas que no deben ser, que son innecesarias incluso y que abusa del dramatismo en algunas escenas, pero sí me gustan muchas películas que también he visto que relacionadas quizás por la temática, ¿no? Sí. Por ejemplo, esta, ahora que lo revisité, me gustó un poco más definitivamente, y sí la recomendaría, ¿no? Sí, claro. Sí la recomendaría, es bastante entretenida, independientemente de los temas del MK Ultra, ¿no? Sí. Que por cierto en esta página de Vigilance Visitor también hablan de películas como Donnie Darko, por ejemplo, que bien mencionas, chulada, y también está relacionada con estas teorías de la conspiración que también desmenuzaron en este sitio web. Pero bueno, independientemente de este tipo de teorías y demás, si a ustedes les llama la atención, pues todo lo que es el visual kei, perdón, todo lo que es el concepto visual, sí se me fue el nombre, se me fue la... Todo lo que es el concepto visual, el anime, este tipo de efectos especiales de primera calidad, vean esta película, la van a disfrutar bastante, es muy entretenida, claro, quizás puede ser un poco enredosa en cierta medida, pero no es pesada, es muy entretenida, es muy dinámica, tiene muchos momentos muy dinámicos, el final me parece un poco agridulce, me parece un poco... Sí. Híjole, es complejo, ¿no? Sobre todo cuando sabes lo que había detrás de todo esto, es un final un poco agridulce. Pero bueno, finalmente las actuaciones están muy bien. Tiene subtramas dentro de la misma película, te permite entretenerte un poco más. Totalmente. Y bueno, pues es una mezcla rara, pero bastante entretenida, ¿no? En esta teoría que yo leí, pues decían que Sweet Pea era la mente de Baby Doll y Baby Doll era el cuerpo. Así es. Exacto. Entonces esto explicaría por qué ve a este señor, ve también al niño que ven en las trincheras. Ajá. Es el mismo niño que está en el camión. Entonces ahí es cuando dices, esto no está pasando en la realidad, en este nivel de realidad, está pasando otra vez en el nivel de esta fantasía. Ajá. Entonces su cuerpo, como bien ella le decía, ¿no? Y él mismo en su fantasía le decía, no quiero tu cuerpo, ¿no? Quiero eso que tú eres, ¿no? Esa chispa de luz que vive dentro de ti. Esa chispa de luz finalmente era Sweet Pea, fue liberada, sube al camión y aunque los policías llegan, ¿no? Para decirle, oiga señorita, espere un momento, y convenientemente
aparece el señor el del señor autobús le dice, hey, la chica solo bajó al baño, déjenla en paz, puede ser liberada, ¿no? Es esta metáfora en el camión de que se va finalmente. Y de hecho hubo cuestionamientos, su mente. ahora que mencionas, hubo cuestionamientos acerca de este final, porque dicen, es que si eso hubiera sucedido, porque en el asilo estaban hablando de que se escapó una paciente. Ahí, todo ejemplo, sucedió, está el incendio, ¿no? Sí, También, todo sucede, todo. pero no necesariamente tenía que haber sido Sweet Pea, pudo haber sido otra paciente que Baby Doll hubiese ayudado a escapar y ella en su mente hubiese creado pues simplemente todo este mundo alterno con una Sweet Pea, ¿no? Pero bueno, es una cuestión que dejan como hay muchas teorías, está muy interesante, la verdad. Vean la versión ampliada, digo, incluso la versión PG-13 que es la que vimos recientemente, está muy buena, entonces es bastante entretenida. Eso sí es un poco larga, la película dura 2 horas. Pero no se siente, se me hace muy dinámica, como tiene mucha acción, permite que uno lo disfrute bastante. Entonces, a diferencia de otras que tiene Zack Snyder, esta se siente, igual que 300, siento que como hay mucha acción. Sí, es cierto, 300 también me encanta. Ya son dos de Zack Snyder que me gustan. Permite que se disfrute y el tiempo pasa volando, ¿no? Es muy vertiginosa, definitivamente. Así es. Tienen que verla, incluso a mí que no me encantan las películas de acción, me gustó bastante. Sí, está bien entretenida. Bastante. Y pues bueno, ¿algo más que tengas que agregar? Pues nada, que se pongan a ver esto del MK Ultra y háganse una pregunta. ¿Qué tal si en este momento ustedes no están siendo lo que son? ¿Qué tal si ustedes creen que están con alguien a su lado como Violeta cree que me tiene a su lado? Y en realidad quizás ustedes están en un cuarto acolchado, donde se están imaginando todo lo que ustedes Esto está acolchado. Ya me pusiste a pensar. Pues sí, por mi parte sería todo. Espero que les haya gustado este programa. Recuerden que en este canal tenemos audiolibros, tenemos shorts, a veces no siempre. Como decía doña Leticia, tenemos también Extrazona los dominguitos y los jueves quiméricos a las 7 de la noche. Nos vemos a la próxima. Los amamos. Bye. Bye. Perro gordo, perro gordo, perro gordo, perro gordo. Perro gordo, perro gordo, perro gordo, perro gordo.